bendiciones. Bienvenidos otra vez más a un episodio más de Radicales Podcast. Hoy conmigo está Cristian Fernández. y yo, María Rivas, y nuestro querido compañero Edward no pudo acompañarnos en el episodio de hoy, pero Hay una voz en off por ahí. tenemos una voz en off que nos estará ayudando, como los muñequitos cuando ponen que el narrador hablando. Exactamente, como los muñequitos. Pero La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. Pero hoy el tema es muy interesante y es el tema del entretenimiento en sí, que surgió en base a la película que está haciendo trending, que está haciendo hit, la de Trending Mario. topic. La de Mario. Sí, la película de Super Mario Bros. Ha roto taquillas a nivel mundial. Bueno, ya lo sabe. Para lo que una película animada. Era algo inesperado porque de por sí Hollywood... La había tanto acabado en crítica. Exacto. Y todo el mundo, ¿cómo se dice? Ha estado viendo la debacle en el cine normalmente, que las grandes producciones últimamente están teniendo muchos problemas. Pero en lo que se ve como interesante de todo este suceso es que lo que a las personas le agradó de esta película es que simplemente buscaba entretenerlos. Exacto, que fue completamente fiel a los videojuegos. Uno se maravilló. Todo el que ha jugado Mario, que imagino que es muy raro que alguien no haya jugado Mario de lo que fueron al cine, se habrá emocionado y vuelto loco con cada referencia que pusieron ahí. Claro, porque tenemos que saber que es una película para niños, que es lo que muchas productoras, o por decirlo así, muchas empresas cinematográficas no han entendido. Quieren agregarle como una historia súper mega complicada, en este caso lo que pasó con el caso de Buzz Lightyear, Ah, sí. Ujú. porque aparte del tema progresista que tenía y el tema que todo el mundo conocemos, Quisieron poner como un de trasfondo. exacto, del trasfondo también de las mujeres y eso, que se besaban, había un tema de que había una profundidad en cuanto a la historia que el niño no iba a entender. Que eso Claro. fue lo que también hizo que la película tuviera lamentablemente los peores ratings. Claro, porque al final el niño lo que quiere es algo sencillo, no me lo complique tanto. O sea, tal vez los que ya estamos más grandes, que aún vemos nuestra película animada, como que uno lo valore, pero se supone que las películas animadas, originalmente, si vienen más tal vez de Disney, Illumination, etcétera, van con el objetivo de ser para niños, un público infantil, y el público infantil no está en toda su capacidad de poder entender algo con mayor profundidad. Y la realidad es que el mundo del cine se ha ido volcando hacia el mundo político en gran parte. Entonces, esta película que viene de la mano de la dirección de la propia compañía de videojuegos y de considero una de las culturas en cuanto a lo que es producción cultural, que más trata de respetarse a sí misma, que son los japoneses, Ujú. dan como resultado algo que complace a todo el mundo. Por ejemplo, ya 20 años creo atrás ya creo que son 30, hicieron un primer intento de una película de Que Super no Mario salió bien. que no salió bien, pero Eso fue en el 93. sí, en el 93. Y según Créeme, tengo, yo la vi esa. Yo la vi. según tengo entendido, la película tuvo mucha influencia de lo que era en la producción, de lo que en ese momento eran los ejecutivos de ese momento de Hollywood. Entonces eso llevó a transformar la historia de una manera muy drástica a básicamente algo que no... Lo que pasa es que quisieron solamente tomar los personajes, pero hacer toda una Una historia historia aparte. Totalmente totalmente diferente. apocalíptica, porque eso fue lo que tuviste, una cosa apocalíptica, y tú dejas como que, ajá, y entonces está bien en Mario, pero ¿y qué es esto? Por ejemplo, el Koopa que tuviste ahí, tú decías, ¿Qué ¿en es verdad? eso? Esto es Koopa. Esto es Koopa. Que ahora es browser, no es Koopa, es browser. Siempre fue así. Bueno, aquí se conocía por Koopa. No sé, no Koopa. sé. Siempre fue, pero está bien. Seguimos. En el Smash siempre fue Bowser. La gente se acostumbró por el Smash. Mijo, yo estoy en Pero- Nintendo, yo estoy para atrás, para allá atrás. Pero la Smash estaba en 64, la Smash estaba en 64.
64, pero eso fue después ya. Y la Melee, todo el mundo jugó la Melee. También, Todo el mundo jugó la Melee. También, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Seguimos. Pero una de las lecciones más interesantes y que se segmenta con esta película es de que la crítica, lo que los críticos están buscando en Hollywood y lo que el público está buscando son dos cosas completamente diferentes. Eso es cierto. Son dos cosas completamente diferentes porque ya vamos a decir, por todos los récords que ha roto, que ha como saltado tanto a la palestra pública, pero ya vienen años en los que diferentes películas que son muy buenas para el público tienen horribles ratings por los críticos, y películas que tienen excelentes ratings por los críticos son horribles para el público, y se ha mantenido esa guerra en el mundo del entretenimiento, en esa área del cine, pero pasa también en la música, pasa también en el arte, en las artes plásticas, teatro, etcétera. Ha estado Hacen pasando, todo. es algo que se ha ido armando esa bola de nieve de que hay lo que está produciendo en gran parte y lo que pasa como bueno, para la gran mayoría de gente es completamente basura, y para lo que a la gente le gusta, para las productoras, para los Es basura. es basura. Es como irónico, o Eh, sea, total, al final, el público como quien tiene la última palabra, porque al final quien consume, quien genera esas ganancias, no es directamente las productoras o los directores, aunque tengan su poquito de influencia ahí, donde está la mayor ganancia es justamente en el público. Es que se supone que las producciones son para el público. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, la página Rotten Tomatoes, volviendo al tema de Mario, le dio un 46%, pero el público le dio un 96%. Entonces, ¿por cuál tú te vas? ¿Por lo que digan algunos críticos desconocidos que tú no sabes quiénes son? O el público que es 500,000 y pico de personas. No, que se supone que son los que consumen tu producto y son los que te dan el feedback de cómo van las cosas. Y eso, por ejemplo, ha sido muy interesante en la fase 4 de Marvel. Ay, Dios mío. En la fase 4 de Marvel. Es un tollo. No me digas eso, que soy muy fanática. Pues mira, yo eso soy mismo, fanática y me duele. de Rotten Tomatoes le pusieron a She-Hulk creo que fue un 80 y pico. Ujú, sí, sí. Un 80 y pico. Pero la crítica le puso un 36. Yo ni De la me gente. le he Sí, terminado. Exacto, el público lo odiaba. el público. El público lo odiaba. Yo ni Y me la he terminado porque es pasó que de lo verdad no mismo. me Ni lo gustó. termines. No pasó me lo gustó. mismo pasó lo mismo con Eternals también, que fue una de las peores en taquilla de todo lo que ha sido el Eso universo, fue un disparate. el universo cinematográfico Marvel. Eso fue un disparate. Creo que los críticos le dieron 70, 80 y el público le Que le daba habían como dicho que 30, era una joyita. 40. Lo sí. que pasó era que la directora quiso salirse del esquema. Incluso Kevin Feige cometió el error de darle libertad creativa a ella. ¿Qué pasa con ella? Ella era una directora que lamentablemente no venía como con ese estilo de hacer películas de superhéroes, sino que todo lo de ella era hacer cosas tipo novela. Ella quiso adaptar ese término que ella venía con las películas que ella hacía en cosas de superhéroes, cuando no es así. Y Lamentablemente, más del universo de Marvel, o sea, un y universo que uno está lamentablemente acostumbrado. cuando tú metes una persona en temas de guión que no tiene nada que ver, ese es el resultado que va a acontecer. También ha habido un factor con el tema de la fase 4 que, bueno, es algo obvio que no se puede omitir, es el hecho de que han intentado meter muchos temas progresistas, inclusión, etcétera, que al final es como lo divertido del caso, que cuando ponen ese tipo de temas en las películas le va pésimo en taquilla, le va De hecho, muy mal, pero sin embargo cuando tú no metes nada de eso, que tú le pones una película, vamos a decirlo, sana, entre comillas, porque al final, tarde o temprano, hay algo, aunque sea de doble sentido ahí, Tiene su le parte va, oscura. le va mejor en ese sentido, que en vez de tú metiéndole a la fuerza esa inclusión, ese progresismo. no, y en el caso de la fase 4, se veía venir, porque Sí. ya para cuando venía la finalización de la fase 3, que fue Endgame, ya Kevin Feige había hablado de los planes que tenían para las futuras fases y que iban a incluir muchos más temas que habían rehuido y ese tipo de cosas, temas políticos, sociales, bla, bla, bla. El asunto con la directora, por ejemplo,
ellos han tratado de involucrar más mujeres en la producción simplemente por el hecho de empoderamiento, etcétera, pero no porque sean las personas correctas para Claro, tomar los proyectos. porque ojo, no estamos diciendo que esté mal involucrar, por ejemplo, una mujer, etcétera. Lo que estamos diciendo es Si tú no eres la persona indicada, si no tú se te eres debería colocar. indicada Mira, y no saben cómo colocarlo y tú nada más lo estás poniendo en forzarlo y ya. lo que No pasa vas es para que en la parte. industria ahora actual hay una ley que permite a ciertas, por decirlo así, para tener como esa unidad o esa armonía. En cada producción tú tienes que tener, por ejemplo, 1% de personas tanto LGTB, negras, blancas, etcétera, incluyendo aún en la Sí, dirección. no es un tema es un tema de premiaciones, sí. Eso fue hace, los diferentes premios se han ido adaptando a eso, pero el principal que fue el que hizo el cambio más importante fue el Oscar, porque lo hizo yo creo que hace como un año o dos, Exacto. que las exigencias de cuotas X para poder premiar películas de todas las productoras, aunque no todo el mundo persigue premios, pero las productoras han adaptado su tema de contratación a eso. Pero como que hasta cierto punto algo, me van a excusar la palabra, pero un poco absurdo. Porque, ok, es verdad, no estoy La diciendo... lógica no es lo que caracteriza el siglo XXI. Eso es, lamentablemente, pero, ok, no estoy diciendo que vamos de que aquí nada más puro blanco, supremacía, hombre, no. Yo lo que me estoy refiriendo, que ok, tú quieres meter personajes, pero no lo hagas de una manera forzada, porque al final no se gana nada con ello. O sea, estamos en un mundo, en un periodo de tiempo en el que todo lo quieren inducírselo a uno de una manera forzada, no ponerla de algo natural. Quieren poner, y hasta cierto punto están poniendo, lo vamos a poner en este caso, lo malo, te lo quieren meter Mira, forzadamente. una de las cosas que me gustó de Miyamoto, que es el creador de Mario, fue que él puso claro los puntos a Illumination, diciendo, yo no quiero que denigren a mi personaje, yo quiero que mi personaje sea respetado por lo que él hace. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre se ha caracterizado a Miyamoto es lo simple y lo sencillo que ha sido con sus obras. Y, como decía Cristian, lo muy celoso en cuanto a su creación. Claro. Es algo muy japonés eso. Casi todo Es el mundo, algo muy japonés, sí. hasta Pero el gobierno se involucra en ventas de compañía y demás tipo de Pero si cosas te fijas, él mencionando de una manera indirecta. lo siguiente, él es muy celoso con su creación, no busca que lo degrinen, denigren. Mira aquí como en el caso con Dios. Él es muy celoso con su creación, no se busca que tú denigres a la creación, que la modifique de esa manera que como está sucediendo Pero ahora. Que todo hablando lo de quieren ese denigrar. tema, hay algo que me llamó la atención que fue cuando a él lo entrevistaron por una revista japonesa Ay, y le tocaron el tema de Dios. Y Ujú. él decía textualmente, decir creadores o creaciones es absurdo. Si hay uno al que podría llamársele creador, sería a Dios. Yo la llegué a escuchar esa Nadie entrevista. está haciendo creaciones. Todo lo que se hace es editar. O sea, para mí fue algo increíble, chocante, porque Como wow. yo lo llegué nunca a leer. había sabido de él si él profesa la fe, pero mira cómo él pone a Dios de primero. O sea, Él él reconoce eso. exacto, él lo reconoce. Por eso mira cómo la película ha escalado a una serie o sea, está ahora mismo con 900 millones de dólares y a lo que se ha hecho este video, estamos diciendo que se va a estrenar en Japón y puede que supere a la misma Frozen 2. Ya puede tener una idea. O sea, Y el tema con los japoneses tiende a ser de que en su cultura aún son personas que no profesan la fe normalmente. Son culturas que hay una sabiduría de manejar ciertos temas espirituales y una educación tal alrededor de las tradiciones que logran mantener como un respeto hacia las cosas que se hacen, a las cosas que son propias, que es todo lo contrario de lo que está pasando de este lado del mundo, que en gran parte, volviendo al tema con Marvel, que ha sido como el caso más ejemplar de algo súper popular que se ha comenzado a ir a como la una debacle, franquicia se ha ido a la debacle. bien Eh, fuerte.
uno de los puntos principales ha sido el tema de burlarse de los personajes en gran parte, Ujú. o de hacer cosas que están completamente fuera de guión en cuanto a lo que tú pudieras llamar. Porque como se eh, mencionó nuevamente, se ha querido denigrar el personaje, se ha querido tú ponerlo de una manera absurda, ridícula, y muchas veces pasa justamente con el personaje que es el más fuerte, el más valiente, que es lo que se busca, tú destruirlo, acabarlo, ponerlo como un ridículo en ese sentido. Eso pasó, por ejemplo, algo que fue un meme y burlas a la película con la última que hicieron de Doctor Strange. Se supone que la película de Doctor Strange y la mayoría de la película fue sobre Wanda, no fue sobre Doctor Strange. Literal, la que Ente- se llevó el protagonismo fue No Wanda. solamente eso, el director de esa película es un director de películas de terror. Ujú. Y él Ese. lo que hizo fue que utilizó referencia de otras películas para añadirla en esa película. Cuando yo la fui a ver, créeme, yo estaba viendo una película de terror Sí, con Wanda. El Doctor Strange era como el último, pero Wanda modo agresivo. exactamente. Modo genocida. Pero hay que tener cuidado porque en ese tipo de películas hubieron muchas referencias satánicas. Bastante. No Ba- hubo o sea, muchas. Es la película Eso fue una estaba, referencia no, satánica. literal, estaba directamente satanizada. Satanizada. Y en el caso, por ejemplo, que fue por lo menos una película más neutral, aunque hay otras cosas que yo criticaría de la película, pero la de Shang-Chi, que era un personaje completamente nuevo, básicamente por quien ganan todo el asunto de la lucha final y demás, es por la amiga del protagonista que en un día entrenó lo suficiente para derrotar a un monstruo intergaláctico, destruye Y dimensiones. con todo y todo, a mí Chanchi fue como la mejorcita que ellos sacaron. Me la encontré La más mejor de la entretenida. fase 4 y definitivamente ha sido por cómo se respetaron a los personajes La de Black Panther y también. cómo eh, y al mismo tiempo cómo se concentró en entretener y no en dar algún mensaje político de algún tipo. Fue la película de Spider-Man. Ha sido la única de la fase 4 que se ha podido salvar Pero de alguna fue manera. más por nostalgia. Y Fue fue, Porque exacto. acuérdate que en base a guión fue No, el, catastrófico. el guión Eso fue sí. el guión Eso es Fue en base a referencia. Exacto, fue más nostalgia que otra cosa. Pero, ¿saben qué es lo que pasa? No, el guión no fue perfecto. Lo que digo es que logró el objetivo de entretener y conectar con la audiencia. Exactamente. Porque no todo el mundo busca una obra maestra en una película, y mucho menos de superhéroes. Pero mira cómo yo lo llevo y hago un paréntesis en esto. De que si ustedes se fijan, las cosas que hacen es algo parecido a como cuando Satanás quiere cambiar lo que ya Dios puso. Ujú. Si ustedes se fijan y hacemos una analogía, como ustedes lo quieran llamar, es prácticamente eso. Es cambiar lo que el creador hizo Cambiar el diseño original. exactamente por el diseño que más convenga o más esté a la moda o El que más le gusta la carne. exactamente. Incluso mira lo que está pasando ahora con la misma serie documental de Cleopatra. Lo pusieron negra. Sí, que Hay esto una serie es al- documental. Inclusive, es de Netflix, o sea, Es no, de Netflix. no sorprende. pero Ya. incluso, Y es algo conocido que la dinastía de donde viene Cleopatra, que eran los Ptolomeos, si mal no me equivoco en la pronunciación, pero tiene una P. Pilomeo, creo que Pilomeo, algo así. Ptolomeo creo que se dice, pues es PT Es un, Lomeo. es un La nombre. descendencia de Cleopatra Ay, viene es de un nombre. Grecia. Exacto, Viene de Grecia. y O sea, fue de cuando se dividió el imperio. O sea, exacto. muere Alejandro Magno, se divide el mega imperio que tenían los griegos Exacto. y ellos quedan dominando esa zona, que incluso, según tengo entendido, Herodes viene de esa división también de la rama ptolomea de esa zona, creo, si mal no recuerdo. Pero que ya es algo mucho posterior, porque Pero estamos hablando de aterrizando. unos siglos más para adelante. Pero se supone, y el punto es, que es muy conocido y claro que Cleopatra es una persona de Grecia. O sea, Ah, blanca. de herencia Inclusive, mediterránea. actualmente creo que en Egipto, creo que el Museo de Egipto, si no mal no recuerdo, va a anteponer una demanda Sí, yo vi porque eso. al tú poner la película como documental, Sí,
Tú estás diciendo que Cleopatra fue así cuando históricamente no fue así. No, debería ser una ficción histórica en dado caso. O sea, volviendo a aterrizar al punto de lo que estábamos hablando del tema del entretenimiento y poder llegar a como el objetivo de lo que queremos hablar en sí. Bueno, el mensaje que queremos transmitir. Estamos en un punto en el que lamentablemente todo lo quieren, como mencionaba Jeffrey, lo quieren del diseño original, tergiversarlo, cambiarlo a la conveniencia Exacto. de uno. Y muchas veces empieza por algo sencillo, por un mensaje, vamos a decir en este caso, que tú lo viste ahí, te pasó de largo, pero está ahí, se queda ahí. Eso lo hemos visto desde el principio que se está metiendo todo este tema. Antes, si querían poner una pareja gay, la ponían de fondo o te lo hacían como una pequeña ya escena. la clara, sí mismo. Ya A la la clara. clara, toma. Porque así es que están empezando de a poquito. Te van metiendo lo que no es agradable, lo que no es bueno, lo que va en contra de lo que Dios quiere, y luego te lo van metiendo a la clara, porque poco a poco nos están normalizando ante ellos, nos están normalizando el pecado, que es verdad, es normal, el pecado es algo que está en este mundo, pero no es algo que tú ni yo ni Lo tengas que nadie aceptar. tenga que aceptarlo. No es algo con el que yo me tenga que acostumbrar, es algo que yo tengo que rechazar. O sea, que estamos en un punto en el que el entretenimiento es la mayor fuente de influencia. Muchas personas se influencian de tal manera, ya sea por alguna película, serie, canción, etcétera, y le termina de X y Y forma influenciándolo. Entonces estamos en un punto en el que, como ya había mencionado, lo malo nos lo quieren poner a la fuerza para terminar influenciándonos a A nosotros. lo bueno lo quieren llamar malo y a lo malo bueno. Velo ahí, o sea, tarde o temprano lo hacen de manera no lo quieren hacer de manera inconsciente y también de manera consciente. Y finalmente por mi parte, creo que lo más importante y lo que las personas están despertando es algo que yo que he podido estudiar un poco del tema, es algo que siempre ha sido parte de una manera u otra de la industria del entretenimiento y es a la propaganda política. O sea, siempre ha habido su grado de propaganda en todas las producciones en todas las producciones de algún tipo cultural. Siempre hay un grado de propaganda detrás de ello. El problema está en que en los últimos 20 años, la manera en que han ido incrementando esa propaganda política y al mismo tiempo cómo la han ido mezclando con tantos temas que son aberrantes y problemáticos para la sociedad, es algo que ya es insostenible. Porque lamentablemente estamos en una sociedad en la que, como mencionó nuestra voz en off, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. En el caso, por ejemplo, de las películas de acción de los 80 y 90, Estados Unidos siempre era el matatán que se metía, siempre ganaban la película de guerra, Rambo iba, Eso acababa era con todo el tema más mundo. patriótico. Y eso es un tema que siempre ha existido. Pero como se menciona, es nuevamente queriendo influenciar al público, Sí. queriendo transmitirle un mensaje. Pero ese era detrás de las producciones de acción en gran parte en Estados Unidos de temática de guerra, siempre ha estado esa propaganda de lo que es la maquinaria de guerra estadounidense. Y en gran parte hay muchas personas que su cosmovisión de lo que es la guerra y de las motivaciones gringas para las guerras son las películas, no saben más nada que eso. Y aunque parezca tonto, ese tipo de influencia en su momento, como la situación que hubo con la guerra de Irak y demás, ayudaron a esa manera en que se proyecta Estados Unidos desde la pantalla grande, ayudó a que mucha gente apoyara, cosa que hoy en día dicen que no apoyarían ni loco, de ninguna manera. Porque hubo esa influencia. Porque hubo esa influencia, pero también la manera que, como tú decías, gradualmente de que el lobby LGBT utilizó el mundo del entretenimiento para ir acelerando cada vez más su inclusión dentro de la sociedad. Hoy día ya tú no puedes tener ninguna película sin algún tipo de propaganda LGBT. Y así ha sido poco a poco que la gente ha ido despertando algo que al cristiano siempre se le criticó, y es el hecho de que el mensaje que se transmite es importante a través de el entretenimiento y el arte. Y es un punto que ya no puede ser debatido. Todavía hay gente que continúa diciendo que arte simplemente es arte, aunque es algo contradictorio y una definición y algo circular, pero la realidad es que
lo que se advirtió 20, 30 años atrás sobre lo que estaba pasando en el mundo del entretenimiento, estamos cosechando los resultados de eso, de haber dejado que todo tipo de depravación se transmita y se produzcan piezas de arte alrededor de ese tema y lo volvamos algo glamuroso, algo elegante, algo a seguir, algo que se conecta con diferentes celebridades de la sociedad. Y eso ha ido calando al mismo tiempo con los mismos otros temas sociales que se han dado. Entonces, chicos, Para para ir- concluir, Exacto. ¿cuál sería el consejo para un público joven, para esos padres que Mira, yo. ven a los, tienen, o sea, para esos padres que tal vez por desconocimiento, por desinformación, quieren llevar a sus hijos a ver estos tipos de películas, ¿qué ustedes le aconsejarían? Mira, personalmente yo sí aconsejaría en el hecho de que, y eso es algo que puedo decir que mi propia familia se hace, es el hecho de, primeramente, conocer el contenido de esas películas o series. O sea, para los padres directamente, si tú tienes el tiempo de tal vez verte una parte de la película, la serie, o averiguar bien de eso, hazlo, porque al final, quien termina siendo más afectado es el joven. Vamos a ser honestos, porque ya el que es adulto, por lo menos, ya vivió eso, está un poquito más claro, pero quien es más afectado e influenciado somos nosotros los jóvenes. Y para los mismos jóvenes es el hecho de tener cuidado con lo que se consume, ser prudentes y estar claro de que por más chistoso que se vea, por más entretenido, por más que te guste, si al final es algo que no le agrada a Dios, que está degradando su creación, que tú estás viendo que es directamente un pecado, que, bueno, como ya dije, es malo, quítalo, o sea, no vale la pena tú alimentarte de lo que no te conviene, de lo que no te va a bendecir, lo que no te va a acercar a Dios, no lo vale. O sea, no vale desperdiciarte de esa manera. En mi caso, para los padres, algo muy parecido a lo que tú deseas, los padres que tienen que estar pendientes a lo que sus hijos Consumen. consumen, eh, ya es algo muy normal para la mayoría de los padres, pues tener que revisar antes de, hoy en día lo mejor sería no permitir a los niños ver nada en estreno, sino esperar a ver los comentarios, las críticas alrededor de las cosas, para saber si es algo, si tú no tienes el tiempo, obviamente, de estar viendo una película o el dinero para tú Por lo menos informarte. informarse y no ver cosas en estreno, no ver series que se acaban de estrenar. Y también una opción a la que muchas personas han recurrido es a entretener a sus hijos con entretenimiento, con programas de entretenimiento de épocas anteriores. Sí, que son más. Programas más clásicos, caricaturas clásicas, etcétera, que no están llenas de propaganda Y con política dentro. algunas hay que tener cuidado porque incluso Eh, hay algunas Sí, hay algunas que Sí, que se pasan. hay se algunas que se pasaban en ese pasan, momento. pero por lo menos ya el padre tiene el entendimiento de cuáles series de su época eran bien, que no tenían ningún problema. Y es una práctica que muchos padres, al través de series sanas de su época y caricaturas y demás, películas de Disney de antaño, que eran mucho más concentradas en simplemente entretener, eh, como El Rey León original y Buscando a Nemo, etcétera, ponerle a sus hijos cosas de otra época. Para los jóvenes, y ya que ustedes son un poco más responsables de sus propios actos, eh, tengan cuidado con las cosas que se... ¿Qué están viendo? exacto, que Viendo, oyendo. las series que están populares, las películas que están populares, etcétera, tengan su propio juicio sobre las cosas. No se vuelvan simplemente parte de, bueno, eso es lo que está popular, hay que verlo, y es una serie súper sexualizada, o una película, o películas que no deberían ser para menores, etcétera. Al Mm, final te termina influenciando. O Al final sea, te va a terminar influenciando y son cosas que al final del día no suman a nada. Aprovecha ese tiempo en otra cosa que tal vez tus compañeros no la van a aprovechar, de clase o ya de universidad, etcétera. Y en el caso del dinero, hay el poco dinero que muchas veces un joven tiene acceso mientras está viviendo con sus padres,
consúmelo viendo cosas de calidad. O sea, infórmate bien del tipo de película, de serie, videojuegos, etcétera, que tú puedes consumir, quieres comprar. Porque muchas veces lo que tú vas a recibir es algo de muy mala calidad, porque lo que está concentrado No te desperdices, en básicamente. darte un mensaje que no, en darte un mensaje y no ser algo de que te va a hacer feliz en algún tema en cuanto al consumo, porque obviamente todos tenemos nuestro espacio de entretenernos y queremos entretenernos con algo. Pues trata de utilizar ese tiempo que tú usas de entretenimiento de manera sana en algo que valga la pena, porque hoy día hay tantas cosas que no sirven de nada. Películas que tú sales y tú lo que dices, y mi dinero, ¿quién me lo devuelve? Entonces, Es como la Biblia dice, analízalo todo y retén lo bueno. Bueno, Si lo que tú ves te va a afectar espiritualmente, si lo que tú estás viendo no te aporta o entiendes que es para hacerte caer, mejor apártate. quítalo. Porque como cristianos tenemos que ser conscientes de nosotros lo que vemos y lo que escuchamos. Todo me es ilícito, mas Pero todo no no me todo me conviene. conviene. Y esto fue Radicales Radicales Podcast. podcast. Bye. Bye.